a que se produjera esa reunión, nosotros hablamos con uno de los pocos que tenía credenciales para entrar allí, que es el disidente Elizardo Sánchez Santa Cruz. Elizardo nos dijo que él había recomendado que fueran realmente los jóvenes los que pudieran hablar con Obama, y esta era la expectativa que él tenía sobre lo sucedido y también la tristeza por la violencia con que han estado tratando aquí a los opositores como si estuvieran en Cuba. Vamos a ver lo que nos dijo Elizardo un poco antes. Elizardo, tú tienes credenciales, eres uno de los pocos que tiene credenciales para los eventos oficiales, sin embargo, están teniendo muchas dificultades para poder realizar las actividades que tenían planificadas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, creo que todos los representantes de la sociedad civil independiente cubana, que es el movimiento de derechos humanos y pro-democracia, estamos confrontando dificultades porque el gobierno de Cuba ha enviado más de un centenar de funcionarios con la máscara de sociedad civil, que eso pues ni ellos mismos se lo creen, pero el caso es que mete bastante ruido y ya ayer, bueno, anteayer hicieron un acto de repudio de eso que se usan en Cuba, bueno, contra nosotros, que quedaron bien mal porque fue de mal gusto, y ayer reventaron, no cabe otro término, el foro de gobernabilidad democrática, porque la mayoría de ellos fueron a ese foro y también la mayoría de nosotros. Y hoy Cuesta Morúa está en un sótano ahí arrinconado también, estaba comunicando en el Hotel Panamá. Sí, yo vengo de allí, porque ese foro gobernabilidad democrática debió sesionar en otro lugar, el foro legítimo, porque es que una minoría en torno a los castrochavistas se quedaron y la mayoría nos marchamos con la directiva de la mesa. O sea, nos marchamos con la legitimidad y ahora, bueno, si ya se terminó de sesionar, se emitió un documento, que te daré copia de inmediato, de suerte que el documento que ellos emitieron es completamente ilegítimo, ¿no? Espurio, en una palabra. Sí he notado que de parte de estos funcionarios del gobierno, de la familia Castro, ya se puede hablar en esos términos, advierto mucha crispación, hasta en el lenguaje corporal. Esto lo atribuyo a la falta de razón, a la falta de argumento, mientras que los disidentes cubanos, los opositores políticos cubanos, pues se muestran muy calmados, dialogantes. Esta crispación, ¿cómo uno la concilia con que supuestamente están arreglando los problemas, se están acercando al enemigo tradicional que es Estados Unidos? Esta crispación, ¿cómo la conciliamos con el hecho de que aquí supuestamente han venido a reconciliarse dos gobiernos? ¿Por qué? Si deberían a lo mejor estar más tranquilos, ¿por qué están tan alterados? Yo lo veo... Los que vienen apoyando al gobierno cubano, digo. Creo que la actitud que han mostrado ellos, porque además al frente viene como comisario político Abel Prieto, vienen otros viceministros, jefes de organismos, dependientes del gobierno, y traen instrucciones muy precisas. Y creo que la actitud de ellos refleja el verdadero talante de los Castro. ¿Cuál es ese talante de crispación, de intolerancia, de intimidación a los demás? O sea, que lo que está ocurriendo entre el presidente Barack Obama y Raúl Castro no se traduce en una mejoría para quienes quieren hacer escuchar una voz diferente a la del gobierno. No, de ninguna manera. La Comisión Nuestra de Derechos Humanos consideró positivo esto de que los gobiernos tengan relaciones diplomáticas normales. Lo mismo pensamos, digamos, entre Israel y Palestina, que debían... Pero en la práctica no han visto ninguna mejora. Porque no la va a haber. O sea, lo que vamos a tener como máximo a corto plazo, a menos que ocurra un milagro, y quisiera estar equivocado, es un cambio en el contexto geopolítico, en las relaciones bilaterales. Pero la situación política interna en Cuba seguirá siendo igual o peor a corto plazo, a menos que ocurra, como te decía, un milagro, porque el gobierno no quiere hacer las reformas que Cuba necesita. Ahora, el presidente Barack Obama llega y dice que ningún país del mundo puede quedar en silencio ante lo que ocurre en Venezuela. ¿Por qué un tratamiento, cómo ven ustedes ese tratamiento distinto a Venezuela que al de Cuba? Parece una política extraña, bipolar. No, ocurre que en Cuba el totalitarismo mal que bien está terminando, mientras que en Venezuela pugna por comenzar o por avanzar en el tiempo. Por cierto que cuando nos retiramos la mayoría de este foro de gobernabilidad democrática nos fuimos con unión, una cosa
que creo que se produce por primera vez en unión de otras delegaciones latinoamericanas. Puedo hablar de nicaragüenses, venezolanos, antichavistas, peruanos, brasileños, chilenos, argentinos, panameños. ¿Gana legitimidad la oposición cubana al estar aquí medio centenar de representantes que viajó directamente desde Cuba para ello? ¿O cómo lo ven? Bueno, nosotros tenemos la legitimidad que nos da la razón histórica, pero creo que ganamos en visibilidad y además, a partir de esto que tú me preguntas, por primera vez en más de medio siglo, representantes del régimen de la familia Castro y opositores a ese régimen estamos bajo un mismo contexto, bajo un mismo techo, aunque ellos no lo desean y están furiosos. Lo que ocurre es que esta séptima cumbre y los foros paralelos están teniendo lugar bajo reglas interamericanas, porque si fuera bajo reglas castrochavistas no podíamos ni asomar aquí una nariz. Bueno, pues muchísimas gracias, Elizardo. Sí. Y nada, parece ser que tú eres uno de los que tendría posibilidad de hablar con Barack Obama. ¿Qué le dirías? ¿O qué le vas a decir? ¿Has pensado? Bueno, tal vez si es que me convoca lo escucharía, pero ya algún diplomático norteamericano me ha preguntado y le he recomendado que inviten más bien a los jóvenes, que son el futuro. Ya mi generación, pues, va pasando y lo más que podemos dar es algún consejo o algo así. Por eso yo he recomendado que lleven a jóvenes muy valiosos. ¿Has recomendado específicamente a alguien? ¿Quién has recomendado para que se reúna con Obama? No debo decirlo, pero mencioné varios nombres. O sea, tenemos muchos jóvenes valiosos. ¿Va a haber una reunión aparte entre Obama y los disidentes cubanos o va a ser ahí en el tumulto? No sé cuál es la decisión final. A ese mismo diplomático le dije, mire, tal vez ese encuentro del presidente Barack Obama debiera ser con venezolanos y cubanos conjuntamente y que estos sean más bien jóvenes, ¿no? No sé cuál será la decisión final que tomen. Bueno, muchísimas gracias, Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Reconciliación Nacional, Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Muy bien, vamos a continuar con más de lo que está pasando ahora mismo. Está bastante movida la ciudad de Panamá. Vamos a repetir un hecho concreto. El edificio donde se está quedando Raúl Castro es el edificio donde estaba el control de las credenciales. Nosotros llevamos aquí una semana, ¿no? Primero nuestros productores y luego nosotros tratando de conseguir las credenciales y solo ahora, después de esfuerzos tremendos, hemos conseguido esta credencial que no estoy seguro hasta dónde me deje entrar. Pero lo más interesante, observe esta credencial que me encontré, pues que estaba tirada, botada en un bulto sospechoso. La credencial de Rosa María Payá, ¿no? Yo tengo, entonces me la llevé con disimulo, la credencial de Rosa María Payá y voy a tratar de dársela, ¿no? Porque se la habían sin duda escondido. Por eso es que el gobierno cubano, Raúl Castro, la delegación cubana, está quedándose en el lugar donde controló las credenciales y por eso estaba lleno de miembros de la seguridad del Estado cubano. Lo que pasa que aproveché un momento en que todo el mundo estaba entretenido, estábamos dentro del edificio, en ese momento llegó Raúl Castro y nos expulsaron como había dicho ya.